esta ocasión estamos con Diana. Diana, quiero hacerte una serie de preguntas. La primera es, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Yo considero que la cultura es la forma en que actúan las personas frente a diferentes situaciones. Y por el concepto de política. La política es el medio de participación ciudadana como tal, en pro a participar en una sociedad de una manera equitativa. Bueno, y el concepto de cultura y política, ¿qué significa para ti? Es la forma en que actuamos en pro a las diferentes decisiones que se toman en conjunto en una sociedad o en una comunidad. La democracia que existe en una sociedad para tomar diferentes decisiones y participación. Okay. ¿Y cómo ves todo esto de la cultura y la política reflejada en el entorno? Bueno, en el caso del entorno en el que estamos, teniendo en cuenta la democracia participativa para la decisión de la toma de decisiones relacionadas con lo que se quiere para la sociedad. Mucho, mucho. Adriana, quiero preguntarte para ti qué significa el concepto de cultura. Cultura son todos los saberes, conocimientos, creencias, herencia de los pueblos, en torno a la cual gira una comunidad o un pueblo. Y el concepto de política. Políticas van más allá de las normas, de cómo conviven, cuáles son sus ideales, cuál es su filosofía, qué tipo de personas esperan tener o encontrarse en esa comunidad. ¿Y qué significa para ti la cultura política? La cultura política sería que todas esas normas para llegar a esas creencias, a esa filosofía. ¿Y cómo ves reflejado la cultura política en tu entorno? Desafortunadamente en nuestro país no hay mucha cultura política, es decir, cómo decir, qué criterios escoger, cuáles son las normas que seguimos o esas creencias que tenemos. Entonces falta mucha cultura política en nuestro país. Muchas gracias. Con Carlos Rojas, quisiera hacerle una serie de preguntas. La primera es, ¿qué entiende por el concepto de cultura? Bueno, por el concepto de cultura tengo que son aquellas costumbres, vivencias de una comunidad en la cual pues, se dan todas esas mitos, leyendas, ¿sí? ¿Qué te puedo decir? Vivencias, más que todo lo que uno pues, alcanza a percibir del entorno de la misma comunidad, de las mismas personas que viven o que conforman un grupo determinado. Okay. Y por el concepto de política. Bueno, política, bueno, uno siempre se va como a lo de las leyes, ¿sí? Todas esas normas, esas reglas que se dan en los senados, bueno, que imponen los senadores y el presidente cada año, son para mí como la política que se vive más que todo acá en Colombia. Ok. Y por el concepto de cultura política. Bueno, si ya habíamos dicho de que cultura es como una costumbre y política son esas normas, ¿cierto? Entonces sería como una costumbre a esas normas que ya tenemos expuestas en nuestro país, por ejemplo, ¿sí? Entonces son todas esas reglas que nos dan, entonces nosotros cada día más nos vamos acostumbrando a ellas. Sería como una cultura política. Ok. ¿Y cómo ves la cultura política reflejada en tu entorno? Bueno, la cultura política en mi entorno sería lo que cada día pues, veo yo, digamos, de los políticos, la mala administración, digamos que uno ve que no se hace nada por las calles, por los municipios en algunas, digamos, algunas regiones del país. Entonces eso sería como una cultura política porque ellos siempre van a tender a lo mismo, a, digamos, invertir en una propuesta y luego, digamos, sacar ventaja, mientras estén allá, sacar una ventaja para poder, digamos, subsanar lo que ellos invirtieron en su política o en su propuesta. Entonces uno ya lo ve como una costumbre a que los políticos hacen lo mismo de siempre. Muchas gracias. Vamos con Stephanie. Le voy a hacer una serie de preguntas
Stephanie, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, yo entiendo por el concepto de cultura, que es la base y el fundamento de lo que somos. También entiendo que es el aporte intelectual que surge de la creación humana y su manera de entender, sentir o vivir el mundo también puede ser. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? Bueno, lo que entiendo por el concepto de política, bueno, puede ser una ideología que tiene la intención de encontrar los intereses de una sociedad o de la población. Ok. ¿Y por el concepto de cultura política? Bueno, entiendo por este concepto que puede ser un interés que la población manifiesta ante diversos eventos de la vida política, puede ser. ¿Y cómo es reflejado la cultura política en tu entorno? Lo veo reflejado en el momento que los ciudadanos nos unimos para votar democráticamente, para escoger, digamos, algún representante del país o ya sea en diferentes eventos. Bueno, gracias. Nos encontramos con Jamie, donde le voy a hacer una serie de preguntas. Jamie, ¿qué entiendes por el concepto de cultura? Bueno, para mí la cultura es la manera en cómo la gente crece, lo que lo rodea, la manera en que vive, las costumbres, la familia y todo lo que crea a un ser humano desde que nace hasta el día que vive. Creo que la cultura convive en todo momento con nosotros. Ok. ¿Y qué entiendes por el concepto de política? Política es la manera en que los seres humanos decidimos que organizarnos. Me parece que es más el orden, la manera en cómo tomamos decisiones y de la manera en que organizamos y llegamos a concluir las leyes con las cuales nos vamos a regir. ¿Y qué entiendes por el concepto de cultura política? Bueno, cultura política tiene que ver tanto la manera en cómo nos organizamos hasta todo lo que pensamos, todo lo que nos rige, las decisiones que tomamos, lo que concluimos y lo que podemos llegar a entender en el orden que llevemos en la manera de convivir, de sacar un país y de poder llegar a tener unas normas que nos sirvan a todos. ¿Y cómo es reflejada la cultura política en tu entorno? En mi entorno está la cultura política desde en el lugar en el que trabajo, en el área en el que trabajo, en mi casa, en la familia que tengo, en donde tomamos decisiones, en donde nos organizamos y llegamos a convivir de una manera que sea agradable y satisfactoria para todos. Bueno, gracias. Voy a leer la conclusión sobre el tema abordado. Después de realizadas esas entrevistas y analizando las lecturas del curso, puede definir que aunque todos tengamos diferentes términos o percepciones, la cultura está en todo lo que nos rodea, en nuestros entornos y en el diario vivir. Culto no es aquel que asiste a teatro o el más libros lea. Cultura está desde el primer instante en el que llegamos al mundo, de cómo nos educan las costumbres, lo que hacemos y en cómo nos desenvolvemos. La cultura radica en diferencia, mas la política es la manera en cómo los seres humanos decidimos organizarnos y partiendo de todas las diferentes culturas llevar a cabo una toma de decisiones en la intención de encontrar los intereses de una sociedad. Por esto podría definir, de acuerdo a lo entendido y analizado, que la cultura política está en cómo nos organizamos, tomamos decisiones, en la convivencia y el rol de cada individuo, está en las actividades políticas, en un trabajo en conjunto entre creencias y comportamientos, acciones y valores. ¿Cómo veo reflejada la política en mi entorno? Precisamente es lo que se puede deducir, no está siendo aplicada, pues lamentablemente las injusticias, el bienestar para unos y lo perjudicial para el pueblo, las diferencias de clases, el manejo de nuestros recursos, nuestra diversidad de pensamientos hacen que precisamente nuestra sociedad esté quebrantada y lastimosamente no nos permitan avanzar y gozar de todo lo bueno que nuestra gente, cultura y entornos laborales, familiares deberíamos vivir. Es precisamente uno de los muchos déficits que vemos en la falta de cultura política.